Vamos a hablar de una enfermedad muy interesante que es el cáncer de tiroides. Es una charla que di en el simposio de enfermedades tiroideas para la Asociación Colombiana de Endocrinología. En el hospital yo soy profesor de endocrinología y me dedico a la práctica clínica de endocrinología, en particular tumores endocrinos. Y es una enfermedad que es el tumor endocrino más frecuente. Entonces, los que nos dedicamos a endocrinología sabemos que este es el cáncer que más vemos en términos generales y es una patología que siempre ha correspondido al manejo por endocrinología. Quisiera comenzar mencionando un poquito sobre Chernobyl. El accidente de Chernobyl, dos de los radionúcleos que más se liberaron a la atmósfera fue el cesio-137 y también el yodo-131. ¿Por qué tiene esto implicación? Porque los radionúcleos que tengan una vida media muy prolongada o que se puedan unir a una parte del órgano, en el caso del cesio al hueso y en el caso del yodo-131 a la tiroides, son los que más complicaciones o más enfermedades pueden generar. En el caso de Chernobyl vemos que, recuerden, para los que no sepan, Chernobyl está ubicado acá en Ucrania, acá tenemos la capital Kiev, y miren que esta es la zona de exclusión donde hubo una zona de radiación mayor o una zona de exposición mucho más frecuente, pero inclusive alrededor de la periferia de esta ciudad, Pripyat, hay otras zonas de exclusión. Pero esto no solo se limitó a Ucrania o a Bielorrusia o a Rusia, que son los países más cercanos, sino que obviamente dependiendo de los vientos que había en ese momento, la nube de radiación llegó tan lejos como Inglaterra, España, Turquía, inclusive de los primeros países que detectaron radiación, porque esto lo mantuvieron escondido o oculto durante mucho tiempo, fue en esta zona, en la península nórdica, donde empezaron a encontrar, como ellos también tenían material radioactivo, empezaron a encontrar esa radiación y se dieron cuenta del accidente nuclear de Chernobyl. Ahora bien, como se liberó yodo 131, esto implica que puede haber una destrucción o un daño al DNA en la tiroides, y esto fue lo que se encontró. Miren, en la década de 88, en el año, perdón, 88-89, tenemos la incidencia de cáncer de tiroides, las barras azules claras son los niños, y a partir del año 90 fue donde se empezó a disparar esa incidencia de cáncer de tiroides. Obviamente es una enfermedad que se va a producir más en niños expuestos, no en los adultos porque ya tienen su tiroides desarrollada. Ahora bien, ¿qué es importante entender en el accidente de Chernobyl? Es que como es un cáncer asociado a radiación, no va a ser típicamente mediado por BRAF, sino que va a ser mediado por un rearreglo que se llama RED-PTC. El rearreglo RED-PTC tipo 3 fue el que más se encontró al principio, miren acá una latencia de 6 años en 1992, donde hubo un incremento en la incidencia y esos tumores eran más agresivos. Ahora bien, no es que sea una epidemia de cáncer de tiroides gigantesca, sí incrementó la incidencia, pues realmente los casos que han muerto por cáncer de tiroides son pocos, que es lo que sabemos en la mayoría de los escenarios donde el cáncer de tiroides no tiene una mortalidad muy elevada. Posteriormente el tipo de mutaciones fue cambiando, hoy en día no sabemos claramente qué tipo de mutaciones tiene. ¿Esto por qué lo menciono? Porque hay personas famosas que tuvieron cáncer de tiroides. El caso, por ejemplo, de Sofía Vergara, muchas de las personas no saben que tuvo cáncer de tiroides y es para mencionarles que la mayoría de pacientes les va muy bien en su vida con cáncer de tiroides. Ahora bien, el cáncer de tiroides tiene una clasificación histológica. Esto cada vez viene cambiando más, pero acá tenemos la célula folicular, que es la unidad estructural y funcional de la tiroides. Lo pueden ver en el video mío previo de fisiología tiroidea. Y en el estroma tenemos las células separafoliculares, que son células derivadas de la cresta neural que secretan calcitonina y por ende son un tumor neuroendocrino cuando producen neoplasia. Se llama cáncer de tiroides medular porque está localizado en la tiroides, pero este es un tumor neuroendocrino. Entonces, el carcinoma medular de tiroides nace en esas células parafoliculares, posiblemente la prevalencia sea un poquito más bajo, 1 o 2% de todo el cáncer de tiroides. Y en la célula folicular vamos a tener una variante muy agresiva, que es el anaplásico, y una variante más diferenciada, que es el papilar, el folicular y el carcinoma oncocítico. Entre el anaplásico y el diferenciado vamos a tener el pobremente diferenciado y una categoría nueva en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del año 2022 que llama cáncer de tiroides diferenciado de alto riesgo. Revisemos un poquito la epidemiología más reciente, la base de datos de SER. Se estima que para el año 2023
Hubo 43.720 casos de cáncer de tiroides, corresponde al 2.2% de todos los tumores o de todo el tipo de cáncer. Las muertes fueron de 2.120 y corresponde solo al 0.3% de toda la mortalidad por cáncer. La supervivencia a 5 años es del 98.5%. Acá vemos la curva de incidencia en el tiempo y que la mortalidad se ha mantenido estable. Ahora bien, este dato de acá de 43.000 antes era 62.000, porque desde que salieron las guías de Luz Task Force, donde se recomienda que no se haga tamizaje para cáncer de tiroides porque no tiene ningún beneficio, ha disminuido la incidencia. Este incremento en la incidencia, unos 2/3 es responsabilidad de sobrediagnóstico, es de enfermedad que nunca se iba a manifestar y no le iba a generar problemas al paciente. Y 1/3 sí es un incremento real de la incidencia en la enfermedad, inclusive hay un incremento en los tumores T3. No sabemos todavía la causa, algunos proponen disruptores endocrinos como los retardantes de llama, pero la verdad es que es algo incierto. Miren nuevamente, la supervivencia a 5 años es del 98.5% y la mayoría de pacientes se van a presentar con una enfermedad localizada. 30% van a tener compromiso a ganglios linfáticos regionales en el cuello y solo 3% se van a manifestar con enfermedad sistémica o con metástasis al diagnóstico. En cáncer papilar en medular, esa figura es cercana al 13%. Miren que la supervivencia en el localizado es prácticamente la misma que en el que tenga compromiso regional. Por eso hacer cirugías más extensas donde se haga un incremento en el estadio, en inglés es lo que llaman upstaging, no mejora o no tiene peor pronóstico, y las cirugías recurrentes o cirugías múltiples repetitivas para sacar ganglios no me van a mejorar la supervivencia porque no se afecta la supervivencia. En cambio, en enfermedad metastásica, la mortalidad aumenta en un 50%. Miren que estos pacientes a 5 años solo van a estar vivos la mitad y cuando tienen yodo resistencia, que lo vamos a ver más adelante, van a estar vivos el 20%. No es un tumor muy común en las mujeres, es el cáncer de tiroides número 12 o es el tipo de cáncer número 12 en todos los escenarios, siendo más común obviamente mama y próstata, pero el que más mata, miren acá, cáncer de pulmón es el que se nos lleva por número a la mayoría de casos, lo mismo que cáncer colorectal y cáncer de páncreas. Realmente no hay muchas diferencias entre hombres y mujeres en términos de raza y la mayoría de personas van a estar en la adultez, entre los 30 a 40 o 50 años de edad. Miren que la edad promedio del diagnóstico es de 51 años. Y adicionalmente, los pacientes que les va a ir más mal son los que tienen más de 65 años de edad. Miren que el promedio de edad de muerte por cáncer de tiroides es a los 74 años y en la proporción de muertes de los 65 para arriba tranquilamente puede ser acá 60, acá un 80%. Es decir, la mayoría de mortalidad por cáncer de tiroides se presenta en personas de la tercera edad. Miren acá nuevamente la incidencia con respecto a la mortalidad y esa mortalidad tan baja ha hecho que siempre tengamos un refrán en medicina que se llama es que si me da cáncer que sea de tiroides, pero eso no es cierto. Pongo esta frase acá para que nos sensibilicemos con respecto al lenguaje, porque para la persona que tiene cáncer, cáncer es cáncer, inclusive así sea un tumor de bajo riesgo, un tumor pequeño. Y lo otro, sobre todo en el escenario donde trabajo yo, que son tumores agresivos, metastásicos, hay veces ulcerados, uno no quiere tener un cáncer de tiroides o en el escenario de anaplásicos, que es el cáncer más letal del ser humano. El anaplásico es una porquería. Ahora bien, en Colombia se ha publicado esto, tienen otros datos para América Latina, para los colegas de México que me están oyendo, pero en esta serie colombiana de 1996 pacientes, coordinada por el doctor Guandurraga, se encontraron que la mitad de los pacientes eran menores de 45 años, que era una enfermedad más común en mujeres. Acá no encontraron anaplásico, medular solo 19 casos, la mayoría eran papilar, Hurtle, mire que son inclusive más raros que el cáncer medular de tiroides, y la variante clásica y folicular van a ser las más frecuentes, de células altas va a ser solo el 6%. Mire, uno de cada 4 tumores son menores de 1 centímetro, que hay una oportunidad de mejoría en el sentido que se puede hacer observación activa en estos pacientes y son candidatos ideales, ya lo vamos a ver más adelante. Y recordar, esta gráfica es del artículo de Cell del 2011, esto es clásico. Si a ustedes les interesa tumores endocrinos o les interesa cáncer en general, usted tiene que entender
los hallmarks del cáncer del doctor Douglas Hanahan. Este artículo lo actualizaron en el 2022, 2023, pero siempre me gusta esta grafiquita porque acá entiende usted por qué se produce el cáncer y cuáles son los medicamentos con los que podemos atacar la fisiopatología del cáncer. Por ejemplo, el cáncer evita destrucción por el sistema inmunológico. Tenemos inmunoterapia para activar las células del sistema inmune en cualquiera de las formas de inmunoterapia. En cáncer de tiroides, la mayoría de los pacientes van a tener una alteración en MAP quinasas y eso va a hacer que tengan una señal de tirosina quinasa activada, por ende una señalización intracelular sostenida, y por eso utilizamos los inhibidores de tirosina quinasa. Tenemos acá otros factores implicados, mTOR, PI3K, un incremento en la vascularidad, inmunometabolismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque hay un programa clínico de investigación que se llama de TCGA, listo, The Cancer Genome Atlas. Esto es espectacular, es una bacanería. Y esto cogieron 33 tipos de tumores distintos, incluyendo 10 tipos de cáncer raro. Hizo una evaluación completa desde el punto de vista de investigación. Esto ha generado información, mire, 2.5 petabytes de data. Y lo que hacen con estos tumores es evaluar la parte mutacional, número de copias, expresión génica, metilación del DNA, RNA, datos clínicos, metabolómica. Es hermoso y esto ha generado publicaciones gigantescas en las revistas más importantes de investigación básica, Nature, Cell, Science, artículos donde uno quisiera tener al menos un nombrecito por ahí que uno apareciera. Entonces son artículos muy, muy, muy bonitos. Ahora bien, con respecto a cáncer de tiroides, el TCGA fue publicado en el 2014. Entonces, esta gráfica uno piensa que es muy compleja, pero usted la tiene que leer es por líneas. La línea A, después la B, y cada línea tiene algún significado, luego la C, que es la parte mutacional, después va mirando uno fusiones, después va mirando uno amplificaciones o delecciones del DNA. Entonces, miren acá, el número de mutaciones en cáncer de tiroides realmente es baja. La mayoría de pacientes tienen alrededor de una mutación por megabase. Son tumores que realmente no tienen una gran cantidad de mutaciones, ya lo vamos a ver más adelante. Acá esta gráfica de color, acá tenemos las referencias y los pacientes son menores de 35 años o mayores de 56 en azul. En púrpura las mujeres, en azul oscuro los hombres, en amarillo los que no tuvieron exposición a radiación, el riesgo ATA, si es bajo, intermedio o de alto riesgo. Miren que acá el problema del TCGA y algunas de las críticas es que no tenía muchos pacientes de alto riesgo. Hay otros estudios que han evaluado eso. El score MACES, que es un score de recurrencia, también en la mayoría de pacientes eran tumores bajos. El tipo histológico, la mayoría eran clásicos o foliculares, unos pocos por acá de células TOL. Y el score de diferenciación, si es más parecido a BRAF o a RAS. Y miren acá que el 60% de nuestros pacientes tienen mutación en BRAF. Mírelo acá, BRAF. Luego NRAS, luego HRAS y luego IF1AX. Esto es la mayoría de los pacientes con cáncer de tiroides, cerca al 70%. Y vemos que los pacientes que tienen BRAF no tienen mutaciones en RAS, es decir, las mutaciones de RAS son mutuamente excluyentes con RAF. Eso es lo importante y ya va leyendo uno, por favor lean este artículo. Y miren, acá tenemos cáncer de tiroides, número de mutaciones por megabase, y compárenlo con melanoma, que melanoma sí tiene una gran cantidad de mutaciones, por eso le sirve mucho inmunoterapia. En cambio, en tiroides, como se parece más a las células normales, la inmunoterapia posiblemente no tenga tanto beneficio. Principios de tratamiento. El primer principio de tratamiento es operar el paciente. Listo. Los cirujanos son los que curan acá a nuestros pacientes. La primera cirugía es muy importante. Tiene que ser por un especialista en cabeza de cuello, una persona que tenga más de 50 tiroidectomías al año. Son las personas que tienen más experiencia. Todos los que vemos cáncer de tiroides conocemos complicaciones de esta enfermedad quirúrgicas, sobre todo en manos no expertas, como traqueostomía, parálisis del nervio laríngeo recurrente, hipoparatiroidismo. El yodo radioactivo sería el segundo espacio. No todos los pacientes requieren yodo radioactivo, solo algunos pacientes que tengan un riesgo intermedio, riesgo alto de recurrencia. Y la supresión de TSH, como la TSH es un factor trófico, mantenemos la TSH suprimida, sobre todo si el paciente tiene un riesgo alto o un riesgo intermedio. Si es un paciente que tiene riesgo bajo, posiblemente busquemos una TSH en rango normal. Acá yo le explico a mis pacientes que la levotiroxina va a actuar es como quimioterapia porque hace que la TSH se mantenga suprimida para que no estimule el crecimiento del tumor. Y desde el punto de vista epistemológico, esta es la filosofía de cómo entendemos el cáncer de tiroides.
Si ustedes entienden qué es el TNM, qué es el riesgo ATA y cómo se hace la respuesta dinámica, acá es donde se basa todo el tratamiento del cáncer de tiroides. El TNM me determina la supervivencia, el riesgo ATA me determina el riesgo de recurrencia y la respuesta dinámica, cómo está respondiendo el paciente a ese tratamiento. El TNM tiene 4 estadios, evalúa el T, tamaño, N, ganglios y M, metástasis. De riesgo ATA tiene 3 estadios y la respuesta dinámica tiene 4 clasificaciones. Si ustedes, aunque lo hagan sencillo, cuando ustedes multiplican factorialmente 4 por 3 por 4, pues le va a dar un número increíble de variables. Es decir, ustedes pueden tener un estadio 1, un riesgo ATA bajo y una respuesta dinámica excelente. O pueden tener un TNM, un estadio 4, un riesgo ATA alto, pero un paciente con una respuesta excelente porque le hicieron tratamiento, una cirugía extensa, radioterapia, el paciente está curado. Con respecto a la clasificación TNM, lo primero es el tamaño del tumor. Tumores menos de 1 centímetro es 1A, tumores entre 1 y 2 centímetros es 1B, el T2 es entre 2 y 4, el T3 es el que sale por fuera de la glándula y ya dependiendo del compromiso que tenga lo podemos clasificar en T4 y TA. Tenemos NX, que no tenemos ganglios, N0 no hay ganglios linfáticos, N1 son los ganglios linfáticos en nivel 6 y en la clasificación no van en nivel 7 mediastino, N1B en otras partes del cuerpo. Y metástasis, el que no tenga metástasis es M0 y el que esté lleno de metástasis es M1. Entonces, la clasificación también tiene en cuenta adicionalmente la edad. Menores de 55 años sin metástasis son estadio 1, estadio 2 si tienen metástasis y acá tenemos la clasificación. Listo. Hubo cambios con respecto a la clasificación vieja. Por ejemplo, N1B, acá estaba primero las metástasis a nivel 7. Nivel 7 estaba en N1B, ya sabemos que nivel 7 del cuello es N1A. Entonces revisen esto por favor para que hagan la clasificación. Siempre cuando nos enfrentamos a un paciente con cáncer de tiroides, pues la clase funcional, ECOG 0, ECOG 1, 2, 3, 4 y ponemos el TNM y el estadio de este paciente. Porque esto es importante porque se correlaciona con supervivencia, no con recurrencia, supervivencia. Miren los pacientes de estadio 4 tiene una menor supervivencia que estadio 1 y 2, estadio 1 y 2 les va muy bien. En la estratificación de riesgo, ¿qué me interesa a mí? Pacientes de riesgo bajo, los de riesgo intermedio y riesgo alto. El riesgo bajo es un tumor pequeño que quedó totalmente operado, que no tiene ganglios. El intermedio es aquel que ya tiene invasión vascular, histología agresiva, tiene algún foco de metástasis ávida, tiene más de 5 metástasis ganglionares, su es N1 clínico. El riesgo alto es el paciente que el cirujano te dice, ahí quedó tumor, que no se pudo operar o que tiene metástasis a distancia o que usted mira una tiroglobulina, esa tiroglobulina está en 200 o en 300 luego de la cirugía, los ganglios linfáticos con un tamaño de más de 3 centímetros o un carcinoma folicular con invasión vascular extensa. Los pacientes que son de bajo riesgo típicamente no les damos yodo radioactivo. Los pacientes que sean folicular con invasión extensa, extensión extratiroidea, metástasis a distancia, tumores muy grandes, típicamente les damos yodo radioactivo, pero un tumor pequeño de bajo riesgo no tiene indicación de yodo radioactivo. Rastreo con yodo 131, pues típicamente lo hacemos nosotros 6, 12 meses después de la cirugía en el paciente que tiene un riesgo intermedio a riesgo alto. Sin embargo, hay estudios recientes que demuestran que posiblemente el rastreo no mejore la sensibilidad ni la especificidad para la detección de metástasis, solo la combinación de tiroglobulina y ecografía de cuello sea suficiente y después pasaríamos a imágenes cross-sectional como por ejemplo TAC de cuello y de tórax simple y contrastado para poder evaluar mediastino y evaluar el cuello. El TACAR pues, solo te va a evaluar enfermedad intersticial, solo te va a evaluar pulmón, pero no te evalúa realmente o adecuadamente el mediastino. Entonces, TACAR no tiene ningún sentido pedirlo en el contexto de cáncer de tiroides. Supresión con levotiroxina, la TSH es un factor trófico, 3 valores importantes, alto riesgo de enfermedad persistente, TSH menor de 0,1, intermedio, riesgo ATA entre 0,1 a 0,5 y el paciente de bajo riesgo libre de enfermedad entre 0,5 a 2. Por favor, si usted no sabe cuál es el riesgo del paciente con cáncer de tiroides que tiene al frente, no se ponga a modificar la tiroides. Tengo pacientes que tienen cáncer de tiroides de alto riesgo con enfermedad metastásica, los tengo con TSH menor de 0,1 y un coleguita muy avispado, muy querido, me cambia la dosis que porque está muy suprimido y me deja al paciente con una TSH de 4. Para estos pacientes es quimioterapia y en ese escenario la supresión de TSH mejora la supervivencia. Ya vamos a mirar más adelante respuesta
Respuesta incompleta, pero acá tenemos respuesta excelente. Se define como tiroglobulina menor de 0,2, anticuerpos ausentes y ecografía negativa. Una respuesta indeterminada es una tiroglobulina entre 0,3, 4 hasta 1, con anticuerpos negativos y una eco que realmente no tenga ninguna importancia. Y respuesta incompleta es aquel que tenga tiroglobulina positiva mayor de 1, una tiroglobulina estimulada mayor de 10, que la tendencia a esa tiroglobulina sea en ascenso o anticuerpos que vengan positivos o en ascenso, una enfermedad que sea palpable o que sea positiva. El paciente con respuesta excelente no tiene enfermedad clínica, no tiene palpación, no tiene tiroglobulina positiva, no tiene ninguna lesión estructural. El riesgo de recurrencia de ese paciente es entre 1 al 4% y la mortalidad específica es menos del 1%. Cuando el paciente lleva más de 5 años podemos disminuir un poquito la supresión de TSH. El de respuesta bioquímica incompleta, el 30% les va a ir súper bien. Otros van a estar sin evidencia de enfermedad luego de que le hagamos tratamiento, pero 20% sí van a ser enfermedad estructural. El que tiene estructural incompleta es el chicharrón, es el más difícil, que es un paciente que tiene una metástasis independientemente de la tiroglobulina y a pesar de todo lo que hagamos, ellos van a tener persistencia de la enfermedad y la mortalidad ya se nos incrementa en estos pacientes. Respuesta indeterminada es un poquito más difícil. El que te dice en la ecografía, ve, ahí hay como un ganglecito no específico, una tiroglobulina más o menos. La mayoría de estos pacientes, la verdad, les va a ir muy bien. Cosas nuevas en cáncer de tiroides. Uno, vigilancia activa. Tenemos tumores de bajo riesgo menores de 1 centímetro que los estamos vigilando. Esto se puede hacer. Esto ya lo sabíamos por otras enfermedades como cáncer de próstata. Entonces esto es importante hacerlo. Tenemos una estrategia nueva que es neoadyuvancia y otra estrategia nueva que se llama rediferenciación para los pacientes con yodo radioactivo con enfermedad que sea resistente al yodo radioactivo. Entonces son 3 estrategias nuevas que están en investigación. Microcarcinomas o tumor de bajo riesgo ya está más sedimentado. Miren las guías de ESMO del 2019. Este año van a salir guías de cáncer de tiroides. Nos dice, si usted tiene un tumor menos de 10 milímetros, usted puede ofrecer una observación activa con eco cada 6 a 12 meses. Y el doctor Fabián Pitoya nos escribe, por ejemplo, en esta revisión, que ese paciente con un nódulo menor de 1 centímetro, con márgenes bien definidos, con 2 milímetros, que esté cuidando ese nódulo, con estabilidad documentado, clínicamente N0 y M0 es el paciente ideal. Típicamente estos pacientes son mayores, los jóvenes tienden a progresar un poquito, pero ellos entran dentro de una categoría apropiada. Apropiada es un multifocal entre 1 y 1,5, hay algunos que inclusive hacen seguimiento de 2 a 2,5, una localización que no tenga extensión extratiroidea, con los márgenes un poquito más difíciles, inclusive que sea BRAF B600E positivo, miren que la mutación más frecuente, estos pueden ser apropiados. Pero el que es inapropiado es un paciente que tenga características citológicas agresivas, que sea muy cercano al nervio laríngeo recurrente o esté ahí en el surco tracoesofágico, que tenga evidencia de extensión extratiroidea, es decir, el tumor se está saliendo de la eco, que tenga metástasis o que sea N1 clínicamente o positivamente. Miren acá que en un tumor de bajo riesgo puede tener metástasis. Usted puede tener un tumor de 5 milímetros, una enfermedad metastásica. Eso no es un tumor de bajo riesgo, es otro tipo de cáncer, es una porquería. Pero un tumor de 5 milímetros, en una persona de 40 años de edad o en un paciente de 80 años de edad con falla cardíaca, NIJA 3 o 4, es más riesgoso operar. Nosotros tenemos con la doctora Natalia Aristizábal y con el doctor Víctor Blanco, que hoy en día está localizado en la Fundación Valle de Lili, una revisión publicada sobre vigilancia de cáncer papilar de tiroides. Los invito pues para que la revisen. Y nos aceptaron, todavía no ha salido, pero está aceptado ya en Archives of Endocrinology and Metabolismo, una estrategia de cómo incorporar la vigilancia activa para cáncer de tiroides de bajo riesgo con varios colegas colegas de acá de Colombia, colegas de Perú, el doctor José Luis Paz, colegas de Argentina como la doctora Anabela, el doctor Fabián Pitoya y de Brasil como Fernanda Weisman. Es decir, es un trabajo multidisciplinario el Comité Clínico de LATS. Una estrategia adicional es el tumor avanzado. El tumor avanzado es este paciente que tiene estas lesiones así, o pacientes que tienen carcinomas anaplásicos, que son inoperables, mire que se extienden o se pegan acá
a la fascia prevertebral. Son pacientes que son clínicamente inoperables. Y nosotros, ¿qué hemos estado haciendo? Estamos haciendo tirosina quinasa en estos pacientes. Esta, por ejemplo, una paciente yodo resistente, ya se había operado, ya se había hecho radioterapia, y esto es un mes después de tratamiento, y a los 2 meses ya la úlcera estaba completamente cerrada, y esta es una paciente con un compromiso en vía aérea en unidad de cuidados intensivos, que se inició manejo con lenvatinib y se pudo ir para la casa. Acá tenemos otra paciente, 80 años de edad, con esta masa gigantesca. Miren acá con este compromiso que tenía, irresecable. Miren hasta dónde se estaba comprometiendo, rodeando la carótida. Acá tenemos otro, el mismo caso de este paciente, por ejemplo, con metástasis pulmonares también, y estas son las imágenes luego del tratamiento, cómo ha disminuido la masa en el tiempo. Al principio se inflamó un poquito, eso es necrosis, pero ya después hizo la disminución en esta masa. Tenemos esta otra paciente con metástasis cutáneas importante, mira hacia dónde se extiende el tumor se estaba saliendo, esta es la imagen que tenemos. Y esta paciente, pues miren el tratamiento cómo va disminuyendo, nos hizo una fístula, pero miren acá en el seguimiento, pues las ventajas del tratamiento de esta paciente. Hizo una fístula cutánea la disminución del tamaño del tumor, pero la paciente le fue muy bien, y miren pues la diferencia en el tipo de tumor antes y después en el tratamiento. Acá en este corte miren cómo era el tumor, miren acá cómo se libera el tratamiento. Este es otro paciente, esta es una metástasis ganglionar. Al mes 1 y al mes 2 de tratamiento con lenvatinib, como le fue de bien al paciente, inclusive se pudo operar, se le dio yodo radioactivo, quedó R1 y pudimos darle yodo radioactivo posteriormente. Miren acá donde estaba localizado el tumor, eso básicamente se quemó todo el tumor y clínicamente va bien. Y este es un artículo que sometimos y que ya está aceptado en Thyroid, sobre la experiencia de América Latina, real life, con neoadyuvancia con distintos tratamientos. Esto es un artículo que va a salir, o se lo voy a poner próximamente acá. El cáncer de tiroides yodo resistente es aquel que no tiene captación, miren acá no tiene nada de capta, algunas lesiones captan, otras no, progresan a pesar de yodo, o que yo ya le he dado 600 milicurios y ese tumor nada que desciende. Algunos otros criterios, miren, sin captación en el primer tratamiento, el paciente que venía captando y ya después no capta, el paciente que tiene captaciones variables, el paciente que progresa a pesar de una buena captación, el paciente que tiene una dosis acumulada o el paciente que tiene una alta captación en el PET. Y recordar que la captación de yodo 131 ya sabemos que es heterogénea. Acá tenemos un paciente, perdón, una muestra patológica de un paciente con cáncer de tiroides, se le dio yodo, y miren la muestra patológica, capta acá, pero esta no capta, es decir, es heterogénea, y ya sabemos que este paciente no captaba. En la zona donde capta yodo, miren esos folículos destruidos, en la zona que no capta, los folículos van a estar normales. Entonces la captación es heterogénea. ¿Por qué es importante conocer esto? Es porque ya estamos haciendo una endocrinología tumoral que es direccionada por genómica. Sabemos que, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer, donde se hace el estudio genético somático en el tumor, si el paciente tiene mutaciones en EGFR1 o en ALK, le podemos dar crizotinib. En melanoma podemos utilizar inhibidores de BRAF. Lo mismo está pasando con cáncer de tiroides. Y tenemos ya muchas terapias. Tenemos sorafenib, tenemos lenvatinib, tenemos cabozantinib, tenemos dabrafenib y trametinib para pacientes con pobremente diferenciado anaplásico BRAF mutado. Tenemos disponibilidad de hacer inhibición de NTRK o inhibidores de red, entonces ya tenemos muchas terapias. Miren que en el último articulito de JAMA del 2024 de la doctora María Cabanillas nos presentan todos estos inhibidores multiquinasa que tenemos acá: sorafenib, lenvatinib, cabozantinib para medular y para papilar, que ya progresó, vandetanib para carcinoma medular de tiroides, e inhiben estas vías que tenemos acá. Listo. Y tenemos ya medicamentos específicos. Tenemos el percaptinib, pralsetinib, no va a progresar mucho para pacientes que tengan fusiones en red o para carcinoma medular de tiroides. Tenemos el larotrectinib y entrectinib para inhibidores, que son inhibidores de las fusiones de NTRK, y tenemos trametinib y dabrafenib para BRAF y MEK. Tenemos hoy en día más de 8 opciones de tratamiento cuando estos pacientes no tenían absolutamente nada. Ahora bien, ¿qué esperamos al final? Poder hacer rediferenciación. Este sería el futuro, está en estudios, no lo sabemos todavía. Clínicamente hay cosas que no pueden, que no sabemos cómo hacer. Puede que mejoremos la captación o la rediferenciación, pero que no, esto no tenga ninguna importancia clínica. Recuerden que los pacientes que tienen BRAF mutado no tienen una expresión del simporte yodo.
Hay medicamentos que han sido estudiados en el New England, el clásico es el Lumetinib, pero nos defraudó. Acá tenemos un PET con yodo 123 y miren la captación. Después de ese Lumetinib, miren acá cómo capta ese paciente, pero realmente el estudio clínico no nos ha dado. Este es de una colega que me compartió las imágenes y miren acá, por ejemplo, la paciente después de daurafenib, cómo incrementa la captación del tumor. Esa paciente está en un estudio clínico y miren, con yodo radioactivo la tiroglobulina pasó de 2.300 con una tiroglobulina a 28. Entonces es una cosa, pues es una respuesta que clínicamente es muy bonita para una paciente que era yodo resistente. Mensajes finales: es el tumor endocrino más común, requiere un manejo multidisciplinario, con patología, con genética, con endocrino como líder del equipo, con nuestros colegas de cirugía de cabeza y cuello para tomar decisiones conjuntas. Tenemos que hacer investigación y finalmente conversar bastante con nuestros pacientes. Les agradezco mucho por su atención, espero que estén muy bien. Les deseo un feliz día, feliz tarde o feliz noche.